¿No? Listo. Entonces continuamos. Entonces la clase anterior nos quedamos en el cálculo de un determinante por cofactores. Entonces, lo que teníamos es que, por ejemplo, tenemos esta matriz. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos era tomar alguna fila o alguna columna, la que nosotros queramos, y multiplicar los elementos de esa fila por el cofactor asociado a cada elemento. Entonces, por ejemplo, si tomamos el 4, el cofactor asociado a 4 es la matriz del menor, el determinante del menor por el signo que le corresponde, es decir, va a ser 4 por el cofactor, el determinante de la matriz, esta llamémosla A. El determinante de A va a ser 4 por menos 3, que es el determinante del menor, y el signo depende de si el número del elemento es par o impar, pero el número, digamos, la suma de la fila y la columna. Entonces sería uno más uno sería 2, entonces el signo se mantiene igual. 4 por menos 3 más, eh, si estamos cogiendo la fila sería 8, si estamos cogiendo la columna sería menos 2, pero el resultado tiene que ser el mismo. Si tomamos 8 sería 8 por, este es el elemento uno 2, entonces cambia el signo, entonces sería menos lo que tengamos. Y en este caso sería menos 2. Entonces cambia el signo del 2, se vuelve positivo, quedaría 4 por 8, 16, y quedaría 16 menos 12 igual 4. ¿Sí? Este fue creo que el ejemplo que vimos en la clase anterior. ¿Vale? Es para recordarlo. Listo. Entonces, de aquí podemos notar que para las matrices 2 por 2, dado que podemos tomar la fila y la columna que queramos y va a dar lo mismo, entonces esto se tiene que cumplir para cualquier matriz. Y es que si le escribimos de esta manera A, B, C y D, el determinante va a ser la multiplicación de los elementos en la diagonal principal menos la multiplicación de los otros dos elementos restantes. ¿Sí? Y ya con eso podemos calcular el determinante de una matriz 2 por 2 cualquiera. Por ejemplo, si tienen esta otra matriz, ¿cuál sería el determinante? Treinta, ¿cierto? Listo. Entonces ya saben calcular determinantes de 2 por 2 fácilmente. Entonces, como les mencioné anteriormente, calcular un determinante es un proceso recursivo, es decir, fíjense que aquí usamos el determinante de una uno por uno porque ese es el cofactor, ¿cierto? Asociado a cada elemento. Ahora, para calcular una 3 por 3 vamos a usar una 2 por 2 porque se divide la matriz en menores de 2 por 2. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular el determinante de esta matriz por cofactores,
Lo que hacemos es tomar una fila o una columna. Por ejemplo, tomemos la columna, la primera columna. ¿Listo? Vamos a tomar esta columna. Entonces, eh, multiplicamos 1 por el cofactor asociado, que sería este de acá. Bueno, el determinante este por el signo que le corresponda. En este caso, el 1 es el elemento 1, 1, entonces el signo va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces va a ser 4 por 9 menos 3 por 2. 4 por 9 menos 3 por 2, eso fue lo que calculáramos ahorita, ¿cierto? Pero pongámoslo aquí de esta manera. 4 por 4, 2, 3, 9. Escribámoslo de esta manera, como determinante. Más 3 por, ahí sí se cambia el signo, ¿cierto? Sería 3 por menos 1, ¿cierto? Por el cofactor asociado al 3, que sería, borramos este cuadrito, y el cofactor asociado al 3 sería esto y esto, porque se elimina la fila y la columna, entonces queda este y este, ¿listo? Quedaría 2 menos 1, 3 y 9. Y ya por último el cofactor asociado al 0, que un 1 y aquí un cuadrito. Cofactor asociado al 0, que va a ser de signo, se va a mantener el signo que tenga, porque es el elemento 1, 3, digo 3, 1, y 3 más 1 es par, y va a ser esta matriz de aquí. ¿Listo? Y la matriz, el determinante va a ser 4, 2, 3, 9. ¿Listo? Entonces calculen, porfa, el determinante de esa matriz. ¿Vale? Profe, el del cero no es 2 menos uno 4 2. Ay, sí, tienen razón. Perdón. Porque es el 0, no el 1. Gracias. Sí. 2 menos 1, 4. Ese era el del primero. Listo. Gracias. Brian dice que a menos 15. Bueno, dice que a menos 33. Sandra dice que a menos 33. Sí. Ese es el valor correcto. ¿Listo? Este de aquí ya lo habíamos calculado ahorita. ¿Se acuerdan? Era este. El que les pedí que calcularan ahorita. Entonces ya sabemos que este da 30. Y ese 30 le restamos
3 veces lo que este otro determinante, ¿cierto? 2 menos 1, 3 y 9. Ese sería 2 por 9 menos 3 por menos 1. 2 por 9 a 18 menos 3 por menos 1 sería 3. Entonces, en realidad sería 18 más 3 por 3. 18 más 3 da 21 y por 3 da 63. Entonces, esto sería 30 menos 63, ¿cierto? Y esto sería igual a menos 33. ¿Listo? Entonces ya sabemos calcular determinantes por cofactores de matrices 3 por 3. De matrices 4 por 4 pues sería lo mismo, solo que les aparecerían 4 de estos, pero no serían determinantes de 2 por 2, sino serían 4 determinantes de 3 por 3. ¿Listo? Pero bueno. Lo bueno es que para matrices 3 por 3 hay digamos que una regla, así como la de 2 por 2 que es multiplicar los elementos de la diagonal. En las 3 por 3 también hay, digamos que una regla para hacer ese cálculo. Entonces, fijémonos aquí en los cálculos que hacemos. Si tenemos que la matriz por 3A es igual a ABC de EF GHI, si desarrollamos por la fila 1, vamos a tener que esto va a ser igual a A por el determinante de la matriz FHI, B menos, o sea, menos B por el determinante de la matriz DGF, DFGI, eh, ahí cambia el signo, sería más C por el determinante de la matriz de EGH, ¿cierto? Si hacemos el proceso, pues al final nos van a quedar unos con signo positivo y otros con signo negativo. Y nos va a quedar que AEI, BFG y CDH menos AFH de BDI, CG. Este signo no significa que ese valor siempre vaya a ser negativo, porque tengan en cuenta que la multiplicación de A por F por H puede ser negativa y al multiplicar por el menos sería más. Eso lo que implica es que el signo se va a mantener o no se va a mantener, ¿vale? Listo. Entonces, la primera opción es aprenderse esa fórmula y ponerle nombres a las letras cada vez que lo hagan. Pero digamos que usando como la forma de la matriz hay una manera más sencilla como de aprenderse este procedimiento, ¿sí? Entonces la primera sería esta de aquí. Profe, disculpe, ¿puede volverse un minuto, por favor? Vale, les doy un minutico más. Listo. Entonces, eh, lo primero sería la parte A, E, I. Si se fijan, es la multiplicación de los elementos en la diagonal principal. Eh, la parte que es B, G, F es este triangulito que tenemos aquí, el triángulo azul, y la parte de H, C es este otro triangulito verde. Esa sería la parte positiva, digamos, la parte que mantiene el signo, ¿sí? Ahora, la parte que cambia el signo es la misma figura, pero pues intercambiada. Entonces, los elementos de la diagonal principal
de la otra diagonal, que no es la diagonal principal, la diagonal CG, multiplicados por esos triangulitos que calculamos ahí, que sería AFH y DBI, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que aprendernos es, digamos, estas dos formas. Estos dos, en realidad es aprendernos las diagonales y los triángulos. Fíjense que estos son los triángulos inversos a la diagonal. Entonces, en la parte positiva, si cogemos ahí, cogemos los triángulos que van, digamos, de C a G. Y aquí, si cogemos la diagonal CG, cogemos los triángulos que van de A a I. ¿Sí? Y así es como se calculan, digamos, los determinantes. Y hay otra manera que para algunos resulta más sencilla. Para mí creo que también es la más sencilla, pero pues exige como escribir algo más. Entonces, pues al final yo lo que he visto es que la mayoría de la gente se termina aprendiendo esta manera de hacerlo y digamos que solo usa lo que les voy a explicar a continuación pocas veces, que es añadir dos columnas o filas adicionales. ¿Sí? Puede ser dos columnas así o dos filas debajo de GHI, ¿sí? Y entonces esas dos columnas que añadieron, lo que les sirven es para multiplicar. Entonces multiplican todas las diagonales de izquierda a derecha y menos las diagonales de derecha a izquierda. Es decir, quedaría algo así. A por E por I más B por F por G más C por D por H menos G por E por C menos H por F por A menos I por D por B. Entonces, esta es la regla de Sarrus, así se llama esta manera de añadir las dos columnas y hacer las multiplicaciones. ¿Listo? Y ya pues es cuestión de mecanizarla. En realidad, calcular así determinantes 3 por 3 es simplemente mecanizar esas reglas, aunque a veces es más fácil hacerlo por cofactores. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras tanto, ustedes hagan el cálculo de este determinante usando la regla de Sarrus. ¿Listo? ¿Me puede mostrar un momentico las diapositivas, por favor? Vale. Esperen, aquí tengo un resumen. Entonces ahí pueden copiar las dos. Ya miramos, Andrés. Listo. Entonces vamos a intentar hacer el cálculo
Entonces, hagámoslo por regla de Starus primero. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es añadir la primera y la segunda fila. ¿Listo? Entonces sería, vamos a marcar con azul la parte, los que mantendrían el signo, que serían estos, estos y estos. Entonces sería 2 por 4 por 1 más 3 por 2 por 8 más 0 por 1 por 3. Entonces ya sabemos de paso que va a dar 0 porque estamos multiplicando por 0. Ahora, la parte que va a quedar con signo negativo va a ser, voy a escribir el signo negativo y ya entre paréntesis pues lo demás. ¿Listo? Para no tener que ponerle a todo signo negativo. Entonces sería, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. ¿Listo? Entonces sería 3 por 1 más 2 por 2 por menos 1 sería 4 por menos 1 sería, em, uy, gracias. Aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es un menos 1, no sé por qué puse un 3. ¿Listo? No afectaba en nada la operación porque igual aquí era precisamente lo que se estaba multiplicando por 0, pero ahí la había embarrado. ¿Listo? Bueno, continuamos. 3 por 1, 2 por 2 por menos 1 y 0 por 4 por 8, que pues ya sabemos que va a ser 0. 0 por 4 por 8, que ya sabemos que va a ser 0. Esto se va a eliminar. ¿Listo? Entonces al final nos va a quedar 2 por 4 por 1 da 8, más 3 por 2 por 8, 3 por 2 da 6, por 8 da 48, ¿cierto? Y lo negativo, o lo que cambia el signo, sí, porque podría ser positivo, pero si solo si es negativo lo que está entre paréntesis, sería 3 por 1 sería 3 más, menos en realidad por este menos de acá, menos 4. 3 menos 4 sería menos 1. Y serían entonces 56. Y aquí, por dentro sería menos 1, menos por menos sería más, entonces sería más 1. Y el resultado, uy, 56 escribió 58. Y el resultado sería 57. ¿Listo? Entonces, como ven, es bastante sencillo calcular determinantes de esta manera. O sea, el proceso es muy mecanizable, solo multiplicar y sumar, multiplicar y restar y nada más. ¿Listo? Bueno.
Fíjense ahora en este ejemplo. Fíjense que si ahí usamos la regla de Sarrus o las reglas que les mostré anteriormente, pues vamos a tener que hacer muchas operaciones. Pero, ¿qué nos podría facilitar el proceso? ¿A alguno se le ocurre algo para hacerlo más fácil sin tener que hacer todas esas operaciones? Sí, esos dos ceros tienen que ver. Exacto. Si elegimos desarrollar por cofactores en la columna que tiene ceros, se nos va a simplificar bastante el problema. Entonces desarrollemos por cofactores por esa columna, por la columna uno. Entonces lo que tendríamos es, si cogemos esta columna, cogemos 2 y lo multiplicamos por el cofactor asociado, entonces sería 2 por el determinante de 3, 10, 1 y 3, 1 y 3, menos 0 por el determinante de lo otro, más 0 por el determinante del otro. Es decir, como desarrollamos usando este 0 y este 0, pues eso se va a eliminar y al final solo nos va a quedar esto, ¿cierto? Y como solo nos queda este, entonces el determinante de la matriz original va a ser igual a 2 por 3 por 3 da 9 y 10 por 1 da -10. O sea, 10 por 1 da 10 y el signo es negativo porque es lo de la otra diagonal, entonces sería 9 menos 10 sería 2 por -1, entonces sería igual a -2. Y así es mucho más sencillo. Y eso depende de que elegimos la columna que solo tiene ceros. Entonces muchas veces es más fácil hacer esto que calcular el determinante como tal. Entonces vamos a ver unas propiedades que nos sirven para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces estas serían las propiedades de los determinantes. Entonces, fíjense que como podemos elegir una fila, una columna y el signo y el determinante nos va a dar el mismo, entonces podemos calcular la matriz original o la matriz transpuesta al determinante y tiene que ser el mismo, porque pues si elegimos una fila, es lo mismo que si en la transpuesta eligiéramos es la columna correspondiente. Entonces el signo tiene que ser el mismo, digo, el valor tiene que ser el mismo, el del determinante. ¿Listo? La segunda es si una fila o columna es nula, entonces el determinante es cero. ¿Alguien puede justificar rápidamente eso? Porque al multiplicarse pues va a ser todo por cero. Entonces va a ser cero más cero menos cero menos cero. Exacto. Si desarrollamos por esa fila o columna nula, si desarrollamos por cofactores, pues va a ser cero por el cofactor más cero menos cero por el cofactor y así sucesivamente, y al final va a dar cero. ¿Listo? Y fíjense que eso tiene que ser así sin importar la fila o columna que elijamos. Entonces, si es así sin importar la fila o columna que elijamos, pues entonces se tiene que, o sea, no solo se va a cumplir si la desarrollamos por la fila de cero, sino por cualquier otra fila. Entonces es algo interesante. ¿Listo? Ahora la tercera dice, si la matriz B se obtiene a través de un intercambio de filas, entonces el determinante de la matriz B es igual a menos el determinante de la matriz A. Es decir, si es la misma matriz, solo que con una fila o una columna cambiada, entonces el determinante cambia de signo. ¿Listo? Pero es el mismo número. Listo.
la cuarta dice, si la matriz B se obtiene a través de multiplicar por un escalar alfa, distinto de cero, una fila o columna, entonces el determinante de la matriz B es igual a el determinante de la matriz A por ese escalar que se multiplicó. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Pero lo que estamos diciendo es que si toda una fila está multiplicada por un mismo número, podemos factorizar ese número que está multiplicando esa fila. ¿Listo? La quinta viene de la cuarta, porque fíjense, si toda una fila está multiplicada por un número, pues si todas las filas también lo están, entonces van a ser n veces ese número, ¿sí? Es decir, si factorizamos el alfa de la primera fila, después factorizamos el alfa de la segunda, el alfa de la tercera, el alfa de la cuarta y así sucesivamente hasta la enésima, pues al final nos van a quedar multiplicados por n alfas, entonces por eso queda alfa a la n, ¿sí? Y eso se cumple si y solo si el alfa está multiplicando a todos los elementos de la matriz, es decir, alfa por a, ¿vale? Entonces de ahí viene esa quinta propiedad, que el determinante de un escalar por una matriz es igual a el escalar a la n por el determinante de la matriz. ¿Listo? La sexta es que si la matriz B se obtiene a través de reemplazar una fila por la suma de ella con otra fila, entonces el determinante se mantiene igual. Es decir, si hacemos esas operaciones de F2 igual a F2 más F1, se mantiene el, el signo, el valor del determinante. ¿Listo? Esta séptima propiedad es más, digamos, no es tan obvia, pero es útil, y es si dos filas o columnas de A son iguales, entonces el determinante es igual a cero. ¿Listo? O la siguiente es que si dos filas o columnas son múltiplos escalares, entonces el determinante también va a ser igual a cero. Es decir, si tenemos algo así, fíjense que el determinante va a ser cero porque la fila uno es igual, la fila 2 es igual a dos veces la fila uno, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos de antemano que el determinante va a ser igual a cero. ¿Listo? Listo. Entonces con eso ya podemos, digamos que calcular algunos determinantes. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esas propiedades? Profe, es que no me quedó muy claro entre la 3 y la 6. Bueno, eso es lo que nos dice es qué tipo de operaciones podemos realizar para obtener como el determinante de manera más sencilla, ¿sí? Es decir, esto es parecido a lo que hacíamos con Gauss, parecido, no es lo mismo, porque en Gauss no cambiaban los signos o cosas por el estilo, pero es parecido. Digamos, un ejemplo sencillo. Si vamos a calcular el determinante de esto, podemos usar eh, la propiedad 6. Podemos usar la propiedad, primero usaríamos, no sé, la propiedad 4.
Entonces, fíjense que si usamos la propiedad 4 y a toda la fila 1 la multiplicamos por 2, para que el signo para que el determinante se mantenga igual, nosotros queremos calcular es el determinante de esto, ¿sí? Pero si quisiéramos calcular el determinante de esta otra matriz, perdón, de esta otra, que fíjense que lo que hice fue multiplicar por 2 esta fila. Si yo quiero calcular es el de esta de acá, de la primera, pues divido entre 2 porque al multiplicar esta fila por 2, el determinante se va a duplicar, según nos dice eh, la propiedad 4, ¿cierto? Si tengo una matriz A y la matriz B es la matriz A, pero una de las filas está multiplicada por alfa, entonces el determinante de la matriz A, que es el que yo estoy buscando, va a ser B sobre alfa, ¿sí? Este alfa lo podemos pasar a dividir. Entonces aquí lo que hice fue pasar a dividir el 2 que multiplicó a la primera fila, ¿sí? Para calcular el determinante de la matriz original. Y ahora podemos hacer una resta de 2, de la fila 1 menos la fila 2, ¿cierto? Si restamos la fila 1 menos la fila 2, nos quedaría, la fila 1 nos queda igual, y a la fila 2 le restamos la fila 1, eso nos daría aquí 0, 0 y 1. Y aquí nos queda 1, 2 y 3. ¿Listo? Y ahora podemos factorizar ese 2 nuevamente. Entonces lo que podemos hacer es sacar el 2 y nos quedaría aquí arriba 2, 4 y 5. Aquí 0, 0 y 1. Y aquí nos queda 1, 2 y 3. ¿Listo? Pero como aquí teníamos ese un medio, si ese un medio nunca se fue, entonces se cancela con el 2 y nos queda el mismo determinante que teníamos originalmente. Es decir, el determinante de esta matriz es igual al determinante de esta otra. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es hacer una operación como la de F2 menos 2 veces F1. Y así hubiera salido más sencillo, sin tener que hacer este paso y después este paso, sino todo, digamos que en un solo paso. ¿Vale? Y aquí ya podemos desarrollar por cofactores para que salga más sencillo. Y como ya tenemos este 1 aquí, entonces sería, fíjense que el signo del 1 es negativo, entonces sería menos, porque es el elemento 2, 3, y 2, 3, 2 más 3 da 5, entonces sería menos 2, 4, 1, 2, ¿cierto? Y este sería el determinante de toda la matriz. 2 por 2 da 4 y 4 por 1 también da 4. Entonces el determinante sería igual a 0. ¿Listo? Y ya con eso habríamos resuelto esa matriz. Listo, ya vuelvo a poner las propiedades. Pero entonces aquí lo que hicimos fue usar esas propiedades para simplificar el problema y no tener que hacer el cálculo completo de todos esos números. ¿Sí? Esto sirve incluso más con, digamos, determinantes hipotéticos que ya vamos a ver. O sea, con variables en lugar de números. ¿Listo? Entonces así es como se usan esas propiedades. Les doy un minutico para que copien las propiedades y ya les continuamos.
Listo. ¿Alguien más necesita un poquito más de tiempo para copiar las propiedades? Igual tienen las diapositivas por si se quedaron atrasados en eso. ¿Listo? Vale. Entonces, eh, continuemos. Bueno, vamos a ver primero unos ejemplos. Entonces, si tenemos esta matriz, una matriz 3 por 3 hipotética, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y sabemos que el determinante de esa matriz es igual a -6. ¿Listo? Eso lo sabemos con anterioridad. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esta otra matriz? El determinante de esta otra matriz. ¿Cuál va a ser el valor de ese determinante? -6. ¿-6? ¿Todos de acuerdo con que es -6? 6 nada más, ¿no? Listo. ¿Qué operaciones hicimos? Fíjense que la fila 1 está donde está la fila 3, ¿sí? Pero la fila 3 no está donde está la fila 1, está donde está la fila 2. Entonces sí hubieron dos cambios de fila, no solo uno. Y como hubieron dos cambios de fila, entonces se cambia el signo una vez, entonces pasa a ser 6, y después se cambia de nuevo el signo, y vuelve a ser -6. Entonces quedaría -6. ¿Listo? Fíjense que lo que les digo, la fila 1 está acá, entonces uno supondría que lo que hicimos fue cambiar esta con esta, pero la que está arriba no es la GHI, es DF, entonces tuvo que haber otro cambio y eso hizo que el signo regresara a ser negativo. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, muchachos, claro. O se perdieron ahí en algo de lo que dije. Profe, o sea que digamos que el determinante de una matriz es el mismo de otra si se cambian filas, pero su signo va a depender del número de cambios de filas o columnas que se hicieron. Exactamente, exacto. Si el cambio es impar, es decir, si se cambió una fila, o se cambiaron tres, o se cambiaron cinco, o se cambiaron 9, pues el signo va a cambiar. En cambio, si el cambio es par, si se cambiaron dos, se cambiaron cuatro, se cambiaron seis, que es muy poco probable que uno haga tantos cambios, ¿eso para qué? Pues es raro. Pero si se hace de esa manera, pues el signo sí volvería a ser el mismo. ¿Listo? Bueno, continuemos. ¿Cuál sería el valor de este? No se les olvide que el valor original es de -6. ¿Cuál sería el valor de esta matriz? Ah, no. Este es un ajeno. ¿El valor de esa cuál sería? Profe, no sé si sería el -6 por cada uno de los escalares que multiplica cada fila. Digamos 3 -1 y 4. Exactamente. ¿Cierto? Sería -6
vamos a hacerlo paso a paso. El determinante de esto es igual a 3 por el determinante de A, B y C, menos D, menos E, menos F, 4G, 4H y 4I, ¿cierto? Pero también es igual a menos 1 por 3 por el determinante de A, B, C, D, E, F, 4G, 4H y 4I. ¿Listo? Pero a su vez esto es igual al menos 1 por 3 por 4 por el determinante de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero el valor del determinante de A, B, C, D, F y G, H, I ya lo conocíamos, era menos 6. Entonces sería menos 1 por 3 por 4 por menos 6. ¿Listo? Y eso sería, 3 por 4 sería 12, menos por menos sería más, entonces sería 12 por 6. ¿Listo? Y 12 por 6 es 72. Exactamente lo que pusieron ahí. ¿Listo? Y ahora el determinante de ahí. ¿Cuánto sería? Correcto. Sería menos 6 porque vimos que sumar una fila a una columna no cambia en nada el, el signo, ¿cierto? Ni el valor. Entonces el valor sería el mismo, igual a menos 6. ¿Listo? ¿Claros para todos esos ejemplos que vimos? Vale. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, para todos los casos, pues el determinante siempre va a ser, bueno, en los casos ya vistos, o en el ejemplo en este caso, va a ser menos 6, pero digamos que en el caso del tercero, bueno, en el segundo que nos mostró, que era el de los escalares, es 72, es porque se tienen los escalares, todos los escalares, ¿correcto? en este caso sí, exacto, es porque podemos factorizar de la matriz todos los escalares, ¿sí? Ah, listo. Gracias. Vale. Por ejemplo, si tenemos esta otra matriz, ¿cómo podríamos calcular el valor? ¿Se les ocurre algo que podamos hacer ahí para que salga más sencillo en lugar de multiplicar? Bueno, transponerlo es una opción, pero fíjense que ahí podemos factorizar algo. En cada fila podemos factorizar algo.
¿Qué podemos factorizar en la fila 1? A, ¿cierto? Y en la fila 2, B. Y pues nos quedaría ya de esta manera. Y ahora simplemente podríamos hacer esta operación y sería, el valor determinante sería A por B menos, digo, A por B por B menos A, ¿cierto? Y ya lo tendríamos, digamos que factorizado antes de hacerlo. De la otra manera, pues nos daría, o sea, podríamos también factorizarlo y nos tendría que dar lo mismo. Pero esta manera es, o sea, este ejemplo lo pongo porque en una 2x2 se ve bastante obvio y bastante fácil. Pero unas 3x3 este tipo de cosas pueden ayudar muchísimo a solucionar los problemas, a que sean más sencillos de hacer. ¿Sí? De hecho, fíjense que aquí pudiéramos haber hecho otro paso. Y habríamos podido hacer, a restarle a la fila 2 la fila 1. Entonces nos hubiera quedado así. Si le restamos a la fila 2 la fila 1, nos queda 1A, 0 y B menos A. Y si desarrollamos por cofactores por la columna 1, sería 1 por B menos A menos 0 por A. 0 por A pues no importa, entonces quedaría al final A por B menos A. ¿Sí? Fíjense que es el mismo valor, ¿sí? Pero lo que les quería mostrar es que hacer ese tipo de operaciones puede ayudar a simplificar los problemas. En este caso era una 2x2, entonces pues no se simplifica mucho porque pues es simplemente, o sea, el otro paso tampoco es que sea muy complicado. Pero en caso de que se presente una 3x3, hacer este tipo de cosas sí podría ayudar muchísimo a que el problema salga de manera más sencilla. ¿Listo? Listo. Entonces, muchachos, por favor, calculen, traten de usar las propiedades para que les salga más sencillo el determinante de esta matriz. Esto es un -3, ¿ya está? Esto es un 3. Y esto también es un 3.
Listo, ¿cómo van? ¿Qué operaciones hicieron? Muchachos, ¿han avanzado? ¿Se trabaron? ¿No pudieron? ¿Si pudieron? Listo. Entonces lo que les digo, la idea es simplificar el problema. Entonces algo que podemos hacer es poner ceros. Los ceros simplifican mucho los cálculos, ¿sí? Porque si lo calculáramos por cofactores, el determinante sería igual al 2. Por ejemplo, si desarrollamos por la primera fila, 2 por el determinante de -3, 2 menos 5, 3 menos 2, 2 menos 6, 4, 3, menos 2, bueno, más porque se cambia el signo y así sucesivamente. Y bueno, ese proceso es muy largo. Entonces lo mejor que podemos hacer es poner ceros para que desarrollando por cofactores nos salga más sencillo. Entonces, digamos ahí podríamos restarle a la fila 2, podemos restarle la fila 1, bueno, sumarle en realidad, a la fila 2 le sumamos la fila 2, 1, y a la fila 4 le sumamos la fila 3. Entonces el determinante nos quedaría, como hicimos una operación que no cambia el signo, nos quedaría el mismo, ¿cierto? Entonces nos quedaría 2, 5 menos 3, 2, menos 2, este queda igual, aquí nos queda 0, entonces ya tenemos ahí un 0 que nos va a facilitar la resolución más adelante. 5 menos 3 daría 2, porque están sumándose, ¿no? Menos 3 más 2 sería menos 1, y menos 2 más menos 5 daría menos 7. Este quedaría 1, 3, menos 2 y 2. Y este quedaría 0, porque 1 más menos 1 daría 0. 3 menos 6 daría menos 3. 2 menos 4, bueno, menos 2 más 4, entonces daría 2. Y 3 más 2 daría 5. ¿Listo? Entonces fíjense que ya tenemos aquí dos ceros. Eso nos va a solucionar bastante los problemas. Pero ahora fíjense que también podríamos poner un cero aquí. Si a la fila 1 le restamos dos veces la fila 3, ¿cierto? Entonces, al hacerlo de esa manera, nos quedaría un 0. Sí, Andrea, muy bien. Es menos 4, ¿vale? Ya vamos a llegar a eso. Bueno, como les está diciendo, 2 menos 1, sí, 2 menos 2 daría 0. 5 menos 6 daría menos 1. Eh, menos 2, digo, menos 3, menos por menos daría más 4 daría 2. ¿Sí? No, no, no. Menos 3 más 4 daría 1. Y
2 menos 2 menos 2 por 2 daría 4. Entonces sería menos 2 menos 4 daría menos 6. ¿Cierto? Esta queda igual 0, 2, 1, 7. Esta queda 1, 3, menos 2, 2. Esta queda 0, menos 3, 2 y 5. ¿Listo? Entonces fíjense que ya tenemos Profe, en la una, fila 2, creo que el 1 y el 7 son negativos, si no estoy mal. sí, gracias. Fíjense que entonces ya no tenemos una matriz 4 por 4, sino podemos hacerlo para una matriz 3 por 3, ¿cierto? Porque en esta matriz, eh, es decir, si desarrollamos por cofactores por la columna 1 sería 0 por el determinante más menos 0 por el otro determinante más 0 por el otro determinante y así sucesivamente, pero el único que no nos quedaría así sería el 1. Entonces si desarrollamos por la columna 1, esto es igual a 1 por el signo. Entonces el signo de 1, ¿cuál sería? Fíjense que este sería el cofactor 1, 1, este sería el cofactor 2, 1, este sería el cofactor 3, 1, entonces el signo es el mismo, ¿cierto? Es decir, porque 3 más 1 es par, es decir, sería 1 por el determinante de esta otra matriz, menos 1, 1, 6, 2 menos 1, menos 7, y menos 3, 2 y 5, ¿sí? Es el determinante de esto, por 1. Entonces, pues, como es por 1, pues queda exactamente el mismo, ¿cierto? Y aquí podríamos, no sé, restarle 2 veces la fila. Aquí podemos hacer F2 igual a F2, F2 más 2F1 y F3 igual a F3 menos 3F1, ¿sí? Así pondríamos otros ceros ahí. Pero pues no es necesario porque ya tenemos una fórmula para calcularla en una 3×3. Entonces sería simplemente menos 1 por menos 1 por 5 más 6 por 2 por 2 más menos 3 por 1 por menos 7. Menos 6, profe. Gracias. Aquí sería menos. ¿Listo? Gracias. Menos 1 por menos 7 menos, entre paréntesis, menos 6 por menos 1 por menos 3. ¿Sí? Más. Fíjense que, o sea, ya cambié el signo aquí, por eso es que no estoy poniendo, estoy sumando todo, ¿no? Más 2 por 1 por 5 más 2 por menos 7 por menos 1. Listo. Y ahora, menos 1 por menos 1 por 5 daría 5. Menos 6 por 2 sería menos 6 por 4, sería menos 24. Y menos 3 por 1 por menos 7 sería más 21, ¿cierto? Menos lo que está dentro del paréntesis, que sería menos 6 por menos 1 por menos 3, menos 6 por menos 1 daría
6, y 6 por menos 3 daría menos 18. 2 por 1 por 5 daría 10. Y 2 por menos 7 por menos 1 daría menos 14 más 14. ¿Cierto? Entonces esto sería, lo que está fuera del paréntesis sería 5 menos 24, entonces eso sería menos 19, ¿cierto? Menos 19 más 21 sería 2. ¿Listo? Menos lo que está dentro del paréntesis, menos 18 más 10 sería menos 8, ¿cierto? Menos 18 más 10 sería menos 8, más 14 sería menos 18 más 10 daría menos 8, más 14 sería menos 6, ¿cierto? No, sería 6 positivo. Eso era lo que no me cuadraba. Sería 6. Pero por este menos de aquí afuera sería menos 6. Y 2 menos 6 sería igual a menos 4. ¿Listo? ¿Qué es lo que le dio a Andrea? Sí, sí se pueden combinar operaciones, pero no en el mismo paso. ¿Sí? Primero hace la operación fila y después ya hace la operación columna. ¿Por qué? Porque fíjense que eh, el determinante es el mismo determinante de la transpuesta, ¿sí? Y como es el mismo determinante de la transpuesta, pues no hay necesidad de, o sea, hacer una operación fila, una fila con una fila es lo mismo que hacer una operación columna con columna, porque es hacer la misma operación con filas, pero en la transpuesta. Entonces es hacer lo mismo, porque el determinante de la transpuesta es igual. Entonces, hacer una operación fila es lo mismo que hacer una operación columna. Pero nunca pueden hacer operaciones de filas con columnas, ¿no? O sea, a la fila 1 restarle la columna 1, eso no se puede hacer. Solo a las columnas restarle columnas o a las filas restarle filas. ¿Listo? Fíjense que si no hubiéramos hecho esto que hicimos aquí arriba, nos hubiera tocado calcular 4 determinantes de 3 por 3. ¿Sí? Uno para este cofactor, otro para este cofactor, otro para este cofactor, otro para este cofactor. ¿Sí? Pero haciendo estas operaciones lo que logramos fue calcular solo un determinante de 3 por 3. ¿Listo? Entonces, así es como se usan las propiedades, ¿vale? Profe, digamos que pusimos ceros en la primera fila, en la primera columna, perdón, para pues simplificar las cosas, ¿verdad? Pero se puede hacer en prácticamente cualquier columna o cualquier fila, simplemente es como poner más ceros para simplificarlo. Sí, o sea, ustedes siempre pueden hacer eso y en realidad, fíjense que, digamos, en caso de que haya números, siempre se puede encontrar una manera de poner ceros, solo que a veces no es tan necesario, a veces, o sea, aquí yo sí que pude haber puesto un cero aquí y otro cero aquí y así hubiera salido más sencillo, ¿sí? Pero pues en realidad ese proceso me tomaba más tiempo que simplemente hacer estos cálculos, ¿listo? O pude haber puesto en vez de los ceros aquí y aquí, los pude haber puesto, no sé, aquí y aquí, y haber calculado por esta columna con este 2. O los pude haber puesto aquí y aquí, y haber calculado el determinante de esta otra matriz que me queda, la de menos 1, menos 6, menos 3, bueno, la que me quede, porque al hacer las operaciones me cambiarían los números, ¿sí? Lo que me refiero es, como pueden desarrollar por cofactores, por la fila o la columna que quieran, donde pongan los ceros no es muy importante, pero a veces uno se da cuenta que es más fácil poner un cero en algún lado que en otro. Entonces, por eso, digamos aquí, como vimos que
este menos 1 era igual a este 1 y este menos 2 era igual a este 2, o sea, haciendo la suma va a dar 0 fácilmente, pues entonces por eso tomé esas operaciones, ¿sí? Pero ustedes pueden poner los ceros donde quieran, ¿listo? Ahora vamos a ver otras propiedades de los determinantes. De las otras propiedades que vamos a ver son estas. Sean A y B matrices cuadradas de tamaño n por n, si A es triangular superior o inferior o diagonal, entonces el determinante de la matriz es igual a la multiplicación de los elementos en la diagonal principal. ¿Clara esa propiedad? Sí, pues es bastante sencilla, ¿no? Simplemente si es triangular superior, triangular inferior o diagonal, pues el resultado va a ser multiplicar por los elementos de la diagonal. ¿Listo? Nada más. Ahorita les muestro por qué sería eso. O bueno, hagámoslo una vez, rápidamente. Fíjense que si vamos a calcular el determinante de una matriz A1, 1, 0, 0, 0, 0, así sucesivamente, pongamos aquí puntos suspensivos, A1, 2, aquí A2, 2, 0, 0, 0, 0, así sucesivamente, A3, 3, 0 y así sucesivamente. Podemos desarrollar por esta columna, ¿cierto? Si desarrollamos por esta columna nos queda el determinante de esta. Y esta la podemos desarrollar por esta columna. Entonces nos quedaría A1, 1 por el determinante de esta otra, pero esta como la podemos desarrollar por la columna nos queda A2, 1 y esta la desarrollamos por esta columna, entonces nos queda A2, A3, 3 y así sucesivamente podemos ir desarrollando por la columna, la matriz que nos va quedando por la columna donde tiene ceros en los demás términos y nos va quedando la multiplicación de los elementos en la diagonal. Entonces al final nos va a quedar A1, 1 por A2, 2 por A3, 3 por A4, 4 por A5, 5, así hasta el tamaño de la matriz. ¿Listo? Listo. Otra propiedad que tenemos, y esta sí es bastante útil, es que el determinante de una multiplicación de matrices es igual a la multiplicación de los determinantes de cada matriz. ¿Listo? Fíjense que de ahí también podemos ver que, digamos que para determinantes sí conmutan. Eso ya lo deberíamos haber imaginado porque pues los determinantes al final son números, pero lo que tenemos es que A, B es igual al determinante de A por el determinante de B, pero como estos son números, esto es igual al determinante de B por el determinante de A, y al final tendríamos que esto es igual al determinante de B por A. Entonces el determinante A por B es igual al determinante de B por A. ¿Listo? De esa propiedad de la A por B es igual al determinante A por el determinante de B, podemos deducir la siguiente, que es que para un K entero, A a la K es igual, el determinante de A a la K es igual a el determinante de A a la K. ¿Listo? Esa propiedad pues nos puede facilitar, digamos, el cálculo de algunos determinantes. ¿Sí? Y la siguiente es la más interesante y es que el determinante de la inversa de una matriz es igual a 1 sobre el determinante de la matriz original. Esa propiedad nos ayuda de manera incompleta a entender algo sobre las inversas. Y es que nosotros vimos que toda matriz tiene determinante. ¿Sí? Toda matriz tiene determinante. Puede ser 0, puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, pero tiene determinante. Entonces, ¿qué pasa si el determinante de una matriz es A? De una matriz A es 0.
¿cuánto sería el determinante a la inversa? Si el determinante de la matriz A es cero. Eh, Ok. No escuché muy bien, creo que se traba un poquito, pero creo que es exacto lo que están diciendo en el chat. No existe, es indeterminado, es decir, no podemos calcular el determinante de la inversa de una matriz cuando el determinante de la matriz es cero, de la matriz original. Por tanto, esto nos sirve para deducir que si el determinante de una matriz es cero, entonces la inversa no existe porque no podemos calcular su determinante. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase con más calma porque cuando el determinante de la matriz es cero, la inversa no existe. ¿Listo? Vale. Ahora vamos a hacer estos ejercicios. Tenemos A 3 por 3. ¿Listo? Y tenemos que el determinante de A es igual a menos 7. Entonces ustedes van a calcular el determinante de estas otras matrices. Usando las propiedades que ya vimos. ¿Listo? Entonces son 4. ¿Listo? Calculen estas 4 operaciones. 1, 2, 3, 4, digo 5. 5. ¿Listo? pues una pregunta, es que Sí. en la propiedad que decía que si multiplicábamos un escalar por un determinante de una matriz, digamos que el escalar se podía salir de dentro del determinante y se eleva a la n, pero ese n no me quedó claro qué número es. Listo. ¿El n qué era? En la propiedad como tal, ¿qué era el n? ¿Lo recuerda? No, Bueno, miremos la propiedad rápido. Ahí es la propiedad 5, ¿cierto? Pero ¿en qué otra parte está el n? ¿De dónde sacamos ese n? la fila, ¿Cómo? la fila, Fíjense que el n viene del tamaño de la matriz, arriba está. La matriz es tamaño n por n. Ese n es por el tamaño de la matriz, ¿listo? Entonces ese n va a depender del tamaño de la matriz. Y yo aquí en el ejemplo se los estoy dando. El tamaño es 3 por 3. Entonces n es igual a 3. ¿Listo? ok, profe, gracias. Vale.
¿Cómo van, muchachos? ¿Ya hicieron alguno? Ya miramos la 5, la propiedad 5 o el ejercicio 5 que aparece ahí, Manuel. ¿El ejercicio 5 o la propiedad 5? El ejercicio 5. Listo. Vamos a hacerlo, ¿listo? No, a hacer todos. Entonces, el primero. Lo que estamos hablando anteriormente, entonces podemos utilizar la propiedad 5 para que esto quede como 4 a la 3 por menos 7, que es el determinante, bueno, por el determinante A. Borremos este y ahorita la copiamos. Y eso sería igual a 4 a la 3, es 4 por 4 a 16, y 16 por 4 da 64, ¿cierto? Entonces sería 64 por menos 7. ¿Listo? Listo. Entonces Miguel Ángel dice que a menos 448. Vamos a creerle. ¿Listo? Bueno, queda a la menos 1, ¿cierto? Esto sería simplemente 1 sobre menos 7. Es decir, menos un séptimo. ¿Listo? Aquí viene un par de ejemplos interesantes. Perdón. Y es que podemos primero aplicar la propiedad 5, entonces nos queda esto igual a 2 a la 3 por el determinante a la menos 1, que es igual a 2 a la 3 por 1 sobre el determinante a, que es igual a 8, 2 a la 3 es 8, por sobre menos 7, igual a menos 8 séptimos, ¿cierto? Pero fíjense que en este caso no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque el determinante de esta matriz, porque ahora ya no es, aquí estamos sacando la inversa de A, pero aquí estamos sacando la inversa de 2A. Entonces se aplica el de la inversa para ambos. Entonces esto quedaría 1 sobre el determinante de 2A. Y ahí sí aplicamos la otra propiedad, que sería 1 sobre 2 a la n, que en este caso es a la 3, por un séptimo, menos un séptimo, digo, porque esto es menos 7, y sería igual a 1 sobre 8 por menos 7. Es decir, a menos 1 sobre 56. ¿Listo? ¿Claras las diferencias entre el ejercicio 3 y el ejercicio 4 por ese paréntesis? Listo. Y ahora por último teníamos este, ¿no? El ejercicio que era A más A. Entonces, uno podría pensar, pues esto debe ser igual al determinante de A más el determinante de A. El determinante de A es menos 7, entonces esto sería igual a menos 14. Pero no funciona así. ¿Por qué? Fíjense que ¿cuánto es A más A? ¿A qué es igual a más A? Lo que está dentro nada más. Esto de aquí adentro del determinante, ¿a qué es igual? Exactamente, a 2A. Y esto sí lo sabemos calcular. Esto sería igual a 2 a la 3 por el determinante de A. 2 a la 3 es 8, entonces sería 8 por menos 7. Es decir, sería igual a menos 56.
Y claramente menos 56 no es igual a menos 14. Por tanto, esta propiedad ya nos damos cuenta que es falsa. Esto no pasa. ¿Listo? Esto de acá. ¿Vale? ¿Claro por qué eso no se cumple? Ahí tenemos un contraejemplo de que no se cumple. ¿Listo? Y ya, así sería, así se harían esos ejercicios. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, claro. ¿Listo, muchachos? Entonces, así, por ahí, aquí dejaríamos la clase de hoy. La próxima clase veríamos unos pocos ejemplos de esto y terminaríamos con matriz inversa. Y ya terminaríamos, digamos, los temas. Bueno, no, porque valores propios también es obligatorio. La siguiente clase esa veríamos valores propios y ya así terminaríamos los temas que son obligatorios de esta parte del curso, del primer corte. Entonces, es decir, la parte obligatoria la estaríamos terminando el lunes 5. El 7 sería la clase opcional y entonces el próximo quiz sería el lunes 12. Ah, no, ese es festivo, ¿cierto? Entonces sería el miércoles 14, ¿cierto? El lunes 12 es festivo, ¿me confirman eso, por favor? Sí, ¿cierto? Listo, gracias. Entonces el próximo quiz sería el miércoles 7 y supongo que para esa fecha también quedaría, digo el miércoles 14 y supongo que para esa fecha también quedaría la entrega del taller, ¿listo? Para que pues lo usen para estudiar, ¿vale? Y bueno, la clase del 7 entonces sería opcional, eh, pero estoy pensando en meter como bono lo que veamos en esa clase, ¿listo? Pero como bono en el quiz. Entonces, no, el taller no se ha subido. Hoy les digo a los monitores que lo suban o hoy o mañana, ¿listo? Pues en realidad es que esto es un solo tema, ¿sí? Entonces al final sí resulta siendo acumulativo, porque digamos la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de determinantes con tipos de matrices, con matrices idempotentes, nilpotentes, entonces al final pues todo tiene mucho que ver, pero como tal las mismas preguntas del corte anterior no les voy a hacer, ¿listo?
Y listo. Eso sería todo, muchachos. ¿Vale? Entonces nos vemos el miércoles. ¿Listo?